Buenas tardes. Una semana más en este que es el estudio de un curso de milagros. El libro, que es un libro, y lo que tratamos es cambiar nuestra percepción a través de este libro. Es una herramienta, no es nada más. El cambio lo tenemos que hacer nosotros. Del libro Un curso de milagros. El libro es simplemente una herramienta para conseguir nosotros ese cambio de mentalidad, pero el cambio lo tenemos que hacer nosotros. O sea, el libro de por sí no es, por leerte el libro, no se va a producir el cambio si no ponemos en práctica. Por eso el curso dice que es un curso de práctica, de autoconocimiento, de autopráctica. Entonces, lo importante de esta herramienta es ponerlo en práctica lo que nos dice. Entonces, lo que vamos haciendo cada semana es leyendo qué nos dice el libro y durante la semana, pues vamos poniendo en práctica, pues bueno, lo que nos va diciendo el libro. No haciendo una interpretación del libro, porque el libro no es para hacer una tertulia literaria. ¿No? A ver qué nos dice, a ver qué tal, yo creo que dice esto, que dice el otro, no da igual lo que diga. Si lo que tenemos que poner es en práctica lo que nos está diciendo el libro, es ponerlo en práctica. Entonces, sobre la práctica conseguimos que el libro se produzca el cambio en nosotros, ¿no? Y entonces vamos por el capítulo 26, que es la transición. ¿La transición de qué? Pues la transición del ser que somos como cuerpo al ser como espíritu que somos. Y esa transición pues cuesta, porque desde que nacimos, pues bueno, hemos creído que somos este cuerpo y entonces funcionamos pues creyendo que somos un cuerpo. Y por eso tenemos esas necesidades, por eso tenemos esos apegos, porque creemos que somos un cuerpo. Y entonces, bueno, tenemos que desapegarnos de esa creencia. Y empezamos a ver qué nos dice esta semana, pues el párrafo de hoy. Dice, el lugar que el pecado dejó vacante. En el curso el pecado es simplemente un error. No es el pecado convencional que creemos de otras creencias, ¿no? De la iglesia y tal. No, no es. El pecado para el curso es simplemente un error. ¿Qué haces? Pues un error y decido de nuevo. Como he cometido, como cuando tiras al arco y no das en la diana, ¿qué haces? Es un error. ¿Qué haces? Tiras de nuevo. Corriges y tiras de nuevo. Pues nosotros lo que hacemos es corregir y decidir de nuevo. ¿Qué haces? No, esto no. Y eso se hace rápidamente y a medida que vamos practicando, pues rápidamente vamos haciéndolo cada vez más rápido. Es en las situaciones cotidianas de cada día, pues ves que cometes un error, que cometes cualquier situación que te crea un conflicto y te quita la paz. ¿Qué haces? Decides de nuevo, corrijo. Decido de nuevo, corrijo. Pues ese es el lugar que el pecado dejó vacante. Y comienza diciéndonos, en este mundo el perdón es el equivalente de lo que el cielo es la justicia. En el cielo, ¿qué es la justicia? Pues en este mundo el perdón es el equivalente. ¿Qué hacemos? ¿Qué herramienta tenemos? ¿Qué herramienta nos da el curso para ir haciendo ese cambio de percepción, que es el perdón? ¿Y el perdón qué es del curso? Es cuando yo he decidido y esa situación me ha creado un conflicto con mis actos, el perdón es decidir de nuevo, decido de nuevo, ese es el perdón. Pero ¿a quién perdonas? Te perdonas a ti mismo por haber errado en esa situación y entonces decides de nuevo. Y eso es constante y eso es mental. Decido de nuevo, ¿no? Me perdono esta situación, me perdono esta creencia que tengo arraigada en mi mente, la perdono y decido de nuevo. ¿Desde dónde? Desde mi ser, no desde el ego. ¿No? Y así lo hacemos constantemente. El perdón transforma el mundo del pecado en un mundo simple.
en el que se puede ver el reflejo de la justicia que emana desde más allá de la puerta tras la cual reside lo que carece de todo límite. Por eso, el perdón que transforma el mundo que percibimos, el mundo que vemos, pues el perdón, al decidir de nuevo, ¿qué haces? Pues decides de nuevo y ves el mundo de otra manera, ¿no? Es en cualquier situación, cuando no conoces todos los hechos, estás en un restaurante con una camarera que ves que va muy atareada, que va nerviosa, que tira los platos, te tira la bandeja encima y tal, y tú te cabreas, te enfadas y tal. ¿Qué haces? Mm, Te cabreas con ella y tal, bueno, qué torpe es usted, qué tal. Viene un compañero y dice, discúlpela, es que se acaba de separar, el marido la ha dejado en la calle y el jefe le ha dicho que este mes terminará ya el contrato. ¿Qué haces? Decides de nuevo, cuando ya conoces toda la situación, dices, ah, pobre, con razón. Entonces decides de nuevo. Y eso es constante. En la vida es un ejemplo, pero en la vida constantemente nos ocurren situaciones que tenemos que practicar el perdón y decidir de nuevo. No hay nada en el amor ilimitado que pudiese necesitar perdón. Cuando el amor es ilimitado, pero ilimitado se refiere a todo, en toda situación, en el resto de mis hermanos, veo solo amor, porque es lo único que somos. Y al fin y al cabo es lo único que somos. Y lo que en el mundo es caridad, más allá de la puerta del cielo, pasa a ser simple justicia. En el mundo a eso lo llamamos caridad. Pero cuando estamos, nos dice el curso, como habla también el lenguaje poético, ¿no? Cisperiano, pues más allá de la puerta del cielo, más allá de nuestro espíritu, de lo que verdaderamente somos, pues pasa a ser simple justicia. Nadie perdona a menos que haya creído en el pecado y aún crea que hay mucho por lo que él mismo necesita ser perdonado. Claro, nadie perdona. O sea, ¿cómo voy a practicar el perdón si yo no creo que me he equivocado? Entonces, por eso nadie perdona si no ha creído que hay un pecado, que hay un error. O sea, si yo no sé que he cometido un error, que con mi sistema de creencias yo ante esa situación he obrado mal, pues si yo no lo sé, pues no voy a poder cambiar, no voy a poder decir, decido de nuevo desde el amor, no desde el ego. Que ese es en el curso lo que decimos es que todo lo que vemos en este mundo es una proyección, pero una proyección como en una pantalla de cine. Pero ¿qué hacemos? ¿Quién es el que ve eso? Dice, no, el que lo veo soy yo, pero yo, desde el ser que soy, puedo decidir. ¿Desde dónde? Tengo dos maestros, o el ego o el Espíritu Santo. Y a eso le llamamos en el curso el tomador de decisiones. Y tenemos un tomador de decisiones. Y el tomador de decisiones puede tomar la decisión desde el ego o desde el Espíritu Santo. Y lo que tratamos es siempre tomar, tomar las decisiones desde el ser que somos. Por eso el perdón se vuelve de esta manera el medio por el que aprende que no ha hecho nada que necesite perdón. El perdón siempre descansa en el que lo concede hasta que reconoce que ya no necesita más. De este modo se le reinstaura, ¿no? Te reseteas en tu mente, de este modo se le restaura a su verdadera función de crear como creadores del ser que somos, que su perdón le ofrece nuevamente.
Y eso es lo que tratamos de hacer constantemente, constantemente. Practicar el perdón para que, y cada vez más rápido. Eh, Estás viendo la televisión y ves, no sé, las noticias que te desagradan, que salen unos personajes ahí que te desagradan y te quita la paz. ¿Qué haces? Practicas el perdón, decides de nuevo, ves a esos personajes como seres de amor, porque en realidad la proyección es lo que hay dentro de ti. Lo que tú estás viendo fuera, algo hay en ti. ¿No? Si yo veo críticas, condenas, quejas, ¿no? Esos personajes están criticando constantemente. ¿Cómo, no? ¿Hasta qué punto hay crítica en mí? ¿Cómo me estoy criticando yo? ¿Cómo que mal tengo el pelo? ¿Qué mal tal? Hoy he subido 2 kilos. ¡Ay, qué mal me sienta esta ropa! ¿Cómo me estoy criticando yo? Cuando yo veo crítica fuera. Siempre lo proyecto fuera, lo proyecto fuera. Nunca, el ego nunca te deja ver la realidad. Siempre es el otro, siempre es fuera. El perdón convierte el mundo del pecado en un mundo de gloria al hacer el cambio de percepción. Maravilloso de ver. Claro, cuando ya tú cambias la percepción, ves un mundo maravilloso, ¿no? Por eso eh, mm, se decía, hay un sabio que decía que no intentes cambiar el mundo, cambia tú primero y verás cómo cambia el mundo, ¿no? Pues eso es lo que nos está diciendo, porque el perdón lo único que hace es eh, que el mundo del pecado, cambia el mundo del pecado por mundo de gloria, maravilloso de ver. ¿No? Al cambiar nuestra percepción, vemos un mundo mejor. Ah, el mundo ha cambiado. No, ha cambiado tu forma de verlo. Cada flor brilla en la luz y en el canto de todos los pájaros se ve reflejado el júbilo del cielo. El perdón, que habla el curso, que es el cambio de percepción, el perdón convierte al mundo del pecado, el mundo del error que vemos porque hemos decidido erróneamente, lo convierte en gloria y maravilloso de ver. Cada flor brilla en la luz y en el canto de todos los pájaros que se ven reflejados en el júbilo del cielo. Así podemos ver el mundo que vemos. ¿Pero por qué? Porque hemos cambiado nuestra percepción, no porque el mundo ha cambiado. Claro, nosotros no podemos cambiar el mundo, podemos cambiar la forma de verlo. No hay tristeza ni divisiones, pues todo se ha perdonado completamente. ¿Qué he perdonado? Pues me he perdonado mi sistema de creencias que han elegido al maestro equivocado, al ego. Y los que han sido perdonados no pueden sino unirse, pues nada se interpone entre ellos para mantenerlos separados y aparte. Si tenemos cualquier duda, si tenemos algo que no hemos entendido, vamos parando, vamos poco a poco, ¿eh? Vamos parando, preguntáis o si no entendéis algo, pues vamos aclarando conceptos, ¿eh? Los que son incapaces de pecar, cuando ya vas practicando el sistema que nos dice el curso del perdón, y dice, los que son incapaces de pecar no pueden sino percibir su unidad. Llega un momento que como ya no cometes el error de decidir con el maestro equivocado, pues lo único que percibes es la unidad de todo, que todo es uno. Todo es uno, yo con mi hermano, con la naturaleza, con todo. Todo es uno, con la conciencia uno que somos. Por eso nos dice que los que son incapaces de pecar, llega un momento que ya eres incapaz de ver el error fuera. ¿Por qué? Porque estás decidiendo con el maestro acertado. ¿No? Pues los que son incapaces de pecar no pueden sino percibir su unidad, pues no hay nada que se interponga entre ellos
para alejar a unos de otros. Yo a veces lo que hago es, porque como está escrito muchas veces en tercera persona, yo me lo leo en primera persona y a mí me funciona bastante bien porque parece que me lo estoy diciendo a mí. Por eso, cuando soy incapaz de pecar, lo leo en primera persona. Cuando soy incapaz de pecar, no puedo sino percibir la unidad, pues no hay nada que se interponga entre mí para alejar a mí de otros, y se funde en el espacio que el pecado dejó vacante, en jubiloso reconocimiento de que lo que es parte de ellos no se ha mantenido aparte y separado de mí. Y así tengo que ver el mundo, lo que es parte de lo que veo, de mis hermanos, de las situaciones que veo, no está aparte de mí, no está aparte de mí. Por eso el santo lugar en el que te encuentras no es más que el espacio que el pecado dejó vacante. En su lugar ves alzarse ahora la faz de Cristo. ¿Qué dice el curso que es el Cristo? Es la unidad de todos. No es el Cristo que entendemos normalmente, con las creencias que tenemos de niños. El Cristo no es Jesús. El Cristo es la unidad de todos. El Cristo. ¿Quién podría contemplar la faz de Cristo y no reconocer a su Padre tal como éste realmente es? El curso nos dice que el Padre solo tiene un Hijo, que es la unidad de todos, esa unidad, esa conciencia uno, como el cuerpo. El curso dice que el cuerpo no existe, somos conciencia, y esa conciencia uno es el único Hijo de Dios. Por eso entendemos mejor quién podría contemplar la faz de Cristo y no reconocer a su Padre tal como éste realmente es. ¿Y quién que temiese al amor podría pisar la tierra en la que el pecado ha dejado un sitio para, para que se erija un altar al cielo y que se eleve muy por encima del mundo hasta llegar más allá del universo y tocar el corazón de toda creación? La pregunta es larga, pero la podemos repetir. ¿Y quién que temiese al amor? Cuando tememos al amor, ¿qué estamos? Estamos temiendo a nuestro ser. Si nosotros somos, ¿no? Si el curso dice que solo somos amor y tememos al amor, ¿qué estamos? Estamos temiendo a nuestro ser. Y como nos vemos reflejado en la percepción que vemos, pues tenemos miedo al amor, tenemos miedo a los personajes que vemos, que me pueden atacar, que me pueden hacer daño, que me pueden, ¿no? Porque tenemos miedo al amor. Si ellos son uno conmigo y son amor también, les tengo miedo, porque me pueden atacar, me pueden... ¿Y quién que temiese al amor podría pisar la tierra en la que el pecado ha dejado un sitio? El pecado es el error, ¿eh? En esta tierra ilusoria, bueno, pues con el cuerpo que interactuamos con este cuerpo, pues deja un sitio para que se erija un altar al cielo y se eleve muy por encima del mundo hasta llegar más allá del universo y tocar el corazón de toda creación. Si yo creo mucho en el error y creo que soy un cuerpo y estoy viviendo en esta tierra, no me puedo elevar por encima. ¿Quién, creyendo eso, puede elevarse por encima hasta el cielo, ¿no? Y hasta el universo, hasta, ¿no? Solo en espíritu, solo en el espíritu que somos, en la conciencia que somos, podemos hacer eso. Si no, creemos que somos un cuerpo
que estamos separados, ¿no? Los unos los otros, estamos separados y además que perecemos. Nacemos, crecemos y morimos. Y nos creemos eso, entonces no nos vamos a elevar por encima de esa conciencia. ¿Qué es el cielo sino un himno de gratitud, de amor y de alabanza, que todo lo creado le canta a la fuente de su creación? Cuando percibimos el mundo este ilusorio, lo percibimos desde el ser que somos, desde el Espíritu Santo, el ser que somos, da igual, es verlo de otra manera, no desde el ego. Si lo veo desde el ego, ¿qué voy a ver? Juicios, críticas, condenas, ataque. Así voy a ver el mundo. Cuando veamos el mundo así y nos quite la paz, nos tiene que saltar la alarma. Estamos viendo el mundo desde el ego. Hemos decidido mal, ¿no? El tomador de decisiones, nuestro tomador de decisiones, ha decidido ver el mundo de esa forma. Todo lo que nos quite la paz es del ego. Entonces, ¿cómo notamos que lo estamos viendo? Y eso al principio, como es la práctica, al principio lo vamos a ver desde el ego, todos, muchas veces, muchas situaciones. Es muy fácil en meditación, cuando hacemos yoga, entonces es muy fácil verlo desde el ser que somos. Pero en situaciones conflictivas, cuando te vienen problemas con la familia, con la pareja, con los hijos, cuando te vienen estas situaciones, ahí es cuando hay que verlo también desde el ser que somos, desde el Espíritu Santo, desde el amor de Dios que somos. Pero ¿qué ocurre? Ahí es cuando es más difícil aplicarlo. Pero ahí es donde te dice el curso, ese es el campo de batalla que nos dice el curso, ahí es donde lo tienes que aplicar. Ahí es, y eso es, al principio te va a costar, al principio, ¿cómo voy a decir, cómo voy a ver eso si mira lo que ha hecho, o mira lo que me ha hecho, o mira cómo maltrata a los animales, o mira cómo tal, cómo voy a verlo así, cómo voy a ver eso, esa situación, ese personaje, cómo voy a verlo desde el amor? Y ahí es donde nos cuesta más verlo, ¿no? Pero, sí, pero lo que hay que verlo, lo que decía al principio, si en mi mente, si yo veo fuera que hay dolor, que hay críticas, condenas, quejas, que hay juicios, lo que tengo que es la ley de causa y efecto. ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir a la causa, no al efecto. El efecto es lo que yo veo fuera. La causa es lo que está en mi mente. La ley de causa y efecto. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar lo que hay en mi mente, no cambiar lo que hay fuera. Pero sin embargo, ¿qué hacemos siempre? Intentar cambiar lo que hay fuera. Es como mirarse al espejo y quitarse una mancha de la cara dándole al espejo. Entonces no lo conseguirás nunca, ¿no? Porque ese es el efecto. Y dándole al espejo intentas quitar esa mancha de la cara, ¿no? Intentas peinarte dándole al espejo, ¿no? Es la ley de causa y efecto. Pues nuestra mente es lo mismo. ¿Cómo voy a cambiar yo lo de fuera? Pues intentamos siempre cambiarlo de fuera y no lo vamos a conseguir, no lo conseguimos. Tenemos que cambiar lo que hay dentro. Por eso es el cambio de percepción que proclama el curso. El curso no, lo único que nos pide es eso, que cambies tu forma de ser si quieres tener paz. Cambia tu forma de pensar. Es lo único que dice. No te dice que dejes de pensar todo, que dejes a tu familia, que dejes de. No, 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 no. Tú sigue con tu vida. Por eso el curso, hay un apartado que ya llegaríamos más adelante, que es el libro del maestro. Entonces, claro, nos dice que tenemos que actuar normalmente en este mundo ilusorio, tenemos que actuar normalmente, no tenemos que sobresalir, no tenemos que ponernos una túnica blanca o naranja y tal y raparnos la cabeza. No tenemos que hacer eso. No, tenemos que vivir normalmente, interactuar con las personas. Por eso, si te ha tocado esa familia, te ha tocado vivir en una ciudad concreta y tal, será por algo. Todo está escrito. Será por algo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir interactuando
de esa forma, pero con lo que propone el curso. ¿Y qué nos propone? Que toda esa escuela, por eso, al igual que decía Shakespeare, el mundo es un gran teatro. El mundo es un gran teatro y nosotros somos meros actores. El mundo es una gran escuela y lo único que hacemos es aprender en el aula que nos ha tocado. El aula es el mundo entero. Pues nos ha tocado ese aula. ¿Y quiénes son los maestros, los profesores? Los tenemos muchas veces al lado. Tu pareja, tus hijos, tus amigos, tu jefe, los tenemos al lado. Y te están poniendo en situaciones para ver cómo reaccionas. Y entonces apruebas. Es como cuando la madre le dice a su hija, hija, qué mala suerte que tienes, siempre das con el mismo tipo de hombre. ¿Por qué? Porque te repites una misma situación porque no has aprendido. Y cuando ya aprendes a valorarte, a quererte, a ti mismo, a ti misma, cuando ya aprendes, pues entonces te cambia la situación, ya no te salen ese tipo de hombre. Lo mismo tienes que estar sola. O lo mismo, en vez de hombre, te das cuenta que vives mejor con una mujer. O lo que sea. Pero te das cuenta que cambia la situación cuando cambia tu percepción del mundo, cuando cambias sin apegos, porque lo peor es vivir en este mundo con el apego. El necesito una casa, necesito un coche, necesito un trabajo, necesito una pareja. No necesitamos nada, estamos completos, somos abundantes, no necesitamos nada. Hasta que no nos demos cuenta de eso, no necesitamos nada, estamos completos, somos abundantes. Claro que sí. Y eso es lo que y esa es la percepción, eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso que es el cielo, sino un himno de gratitud, de amor y de alabanza que todo lo creado le canta a la fuente de su creación. Eh, para los que no tengan el libro está en internet abierto, en PDF, porque la Fundación para el Amor, que cuando se escribió el libro, una de las cosas que dejaron escritas los fundadores fue que el libro tenía que divulgarse gratuitamente a todo el mundo. Y por eso el libro está en internet abierto y lo podéis ver en PDF. O sea que el que quiera comprárselo, bien, pero el que no quiera comprárselo está abierto, porque la fundación dejó escrito eso, que esto era divulgación para todo el mundo. El más santo de los altares se erige donde una vez se creyó reinaba el pecado. Ese es el altar del ego. Fijaos, qué descripción del ego, ¿eh? Esa es la descripción del ego. El más santo de los altares del ego se erige donde una vez se creyó que reinaba el pecado. El ego siempre va a pensar y siempre te va a decir que eres un pecador. No que has cometido un error y puedes decidir de nuevo. No, 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 no. Eres un pecador y necesitas castigarte. Y eso es lo que nos dice el ego. ¿Y cómo nos castigamos? A través de los demás. Nos buscamos personas que nos castiguen, porque nosotros mismos no nos vamos a flagelar, pero nos buscamos personas que nos castiguen. Un jefe, una pareja, unos hijos, unos amigos, unos hermanos, nos buscamos personajes que nos castiguen porque creemos que somos pecadores. Por eso el más santo de los altares del ego se erige donde una vez se creyó reinaba el pecado, y a él vienen todas las luces del cielo para ser reavivadas, para incrementar su gozo. Pero cuando decides de nuevo desde el Espíritu Santo, desde el ser que somos, pues por eso dice que ves luces en el cielo y ves reavivadas e incrementas tu gozo. Te vuelve el gozo y se va
ya no te quita la paz, viene la paz, el gozo. Pues en este altar se les restituye todo lo que habían perdido y recobran todo su fulgor. O sea que recordamos quién somos. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Recordar quién somos verdaderamente. Si soy un ser de luz, soy uno en la mente de Dios. Si yo soy solo amor, soy abundancia, ¿qué tengo que hacer? Recordar quién soy, que se me ha olvidado quién soy. Y por eso voy como voy, porque se me ha olvidado quién soy, se me ha olvidado que soy abundante y vivo en la pobreza, se me ha olvidado que tengo sabiduría y por eso pienso que no sé. Se me ha olvidado que me falta algo, que me falta el amor y por eso voy buscando amor en mis hijos, en mi pareja, en mis padres, en- en mis amigos, porque se me ha olvidado lo que soy. Claro, pero cuando ya sabes lo que eres, cuando ya sabes que eres puro amor, no vas mendigando amor, ya no vas mendigando, si ya lo soy. Cuando tienes 10 millones de euros en el banco, no vas mendigando dinero, porque sabes que eres abundante, que sabes que tienes dinero. Cuando tienes amor de sobra para dar, ya no vas mendigando amor, porque tienes, si ya tienes, ya no vas mendigando. Los milagros que el perdón deposita ante las puertas del cielo no son insignificantes. Y el curso a lo que llama milagros es al cambio de perfección. Y eso es, por eso se llama el curso, un curso de milagros. Pues es un curso para cambiar nuestra percepción. Por eso que los milagros que el perdón deposita, ¿no? Los milagros que a través del perdón, lo que hemos dicho antes, a través del perdón, porque el perdón es perdonar nuestra decisión en ciertos momentos, como he decidido erróneamente, ¿qué hago? Pues me perdono, porque he decidido erróneamente ante esta situación, he decidido mal, porque he decidido con el maestro equivocado, con el ego. ¿Qué hago? Decido de nuevo ante esa situación. Y fijaos que esto funciona incluso por eso a veces se hacen regresiones, se hacen constelaciones y tal, porque lo único que hace, y por eso cuando ya entiendes el curso, todo lo demás te sobra. Pero las regresiones y constelaciones y tal van bien, ¿por qué? Porque tú puedes perdonar ante una situación, ante seres de tus padres, tus abuelos y tal, aunque no estén vivos, y al cambiar tu percepción, también puede cambiar todo tu forma de ver el mundo. ¿Por qué? Porque entiendes que ellos no lo supieron hacer de otra manera, de otra forma, y entonces cambia tu percepción también. Por eso los milagros que el perdón deposita ante las puertas del cielo no son insignificantes. Aquí el Hijo de Dios mismo viene a recibir cada uno de los regalos que lo acerca más a su hogar, de donde vinimos, porque salí de mi hogar, que creí salir de mi hogar, creí separarme de Dios, pero aquí es donde vuelvo, aquí el Hijo de Dios, recordamos que como somos una conciencia y somos todos uno, recordamos, Dios solo tiene un hijo, porque somos la unidad. Entonces, aquí el Hijo de Dios, que es solo uno, viene a recibir cada uno de los regalos que lo acerca más a su hogar, a nuestra fuente, donde nunca salimos, pero creímos salir. Ni uno solo de ellos se pierde y a ninguno se le atribuye más valor que a otro. Fijaos lo que propone el curso, ¿eh?
ni uno solo de ellos se pierde y a ninguno se le atribuye más valor que a otro, porque somos unidad. Entonces no podemos decir que aquel personaje que veo tiene más valor que otro personaje que veo. No, no podemos decir eso. Cada uno de esos regalos le recuerda el amor de su padre, en igual medida que el resto, y cada uno le enseña que lo que él temía es lo que más ama. Fijaos que el curso no marca diferencia porque al ser uno no podemos marcar diferencias. Cada uno de esos regalos le recuerda el amor de su padre en igual medida que el resto, para todos igual. Todos somos abundantes, sí. Todos tenemos sabiduría, sí. Todos somos un hijo, un único hijo de Dios, sí. Pero se nos olvida, ¿por qué? Porque creemos en la separación, creemos que somos un cuerpo. Y al creer que somos un cuerpo y creer que estamos separados, pues vemos diferencias. ¿Qué otra cosa, salvo un milagro, podría hacerle cambiar de mentalidad, de modo que comprenda que el amor no puede ser temido? ¿Qué otra cosa que un milagro? Por eso el milagro es el cambio de percepción. ¿Qué otra cosa sino ese cambio de percepción para cambiar nuestra mentalidad, de modo que comprendamos que el amor no puede ser temido? El amor no puede ser temido cuando cambiamos la mentalidad, cuando cambiamos nuestro sistema de creencias. ¿Qué otro milagro puede haber aparte de este? Qué otra percepción? ¿Y qué otra cosa se podría necesitar para que el espacio entre vosotros desaparezca? Para que no veamos diferencias. ¿Qué otra cosa? Sino ese cambio de percepción para que no veamos las diferencias entre unos y otros. Porque constantemente vemos diferencias entre unos y otros. Y es lo que nos pasa, es lo que nos ocurre, que constantemente estamos viendo diferencias entre uno y otro. Donde antes se percibía el pecado, se alzará un mundo que se convertirá en el altar de la verdad. Y allí tú te unirás a las luces del cielo y entonarás con ellas su himno de gratitud y alabanza. El curso a veces te lo dice de forma poética, ¿no? Porque como está escrito para todo el mundo, a veces es muy duro, a veces es muy directo, a veces te, te suelta cada uno. Si el curso nos gusta, nos encanta, ¡ay, qué bonito! Y tal, si pensamos así del curso, vamos mal, porque el curso te da la vuelta a tus creencias, o sea, te vuelve la cabeza boca abajo, te da vuelta a tus creencias completamente. Y entonces es ahí cuando vas bien, cuando tu sistema de creencias se está moviendo. Porque si tu sistema de creencias está igual, es que vamos mal, es que no, porque como estamos dominados por el ego un 99,9%. Y estamos dominados por el ego y todas las decisiones que tomamos son a través del ego. Poco a poco, con la práctica, lo que te propone el curso y también otras filosofías, ¿no? Pero el curso es más directo en eso, ¿no? Cambia tu forma de pensar y cambiarás el mundo que ves. Cambia tu forma de pensar, cambia tu percepción y verás cómo cambia el mundo que ves.
¿no? El curso es claro en eso, ¿no? Y es lo que nos propone. Donde antes se percibía el pecado, se alzará un mundo que se convertirá en el altar de la verdad. Donde antes veíamos pecado, veíamos juicios, condenas, quejas, caos, corrupción, pues al cambiar tu forma de pensar, pues verás el altar de la verdad, lo que es verdad. ¿Y qué es la verdad? Lo que somos realmente. Cuando el curso dice la verdad es la verdad que somos realmente. ¿Qué somos realmente? Somos el único Hijo de Dios, somos el amor puro, somos espíritu, no somos este cuerpo. No nos creamos que somos este cuerpo, somos espíritu, somos sabiduría, somos abundancia. Y es lo que nos tenemos que creer constantemente. Y así tenemos que ir en este mundo y así tenemos que ver este mundo, pero cambiando nuestra creencia, eligiendo siempre, cuando hemos dicho antes, cuando eliges al tomador de decisiones, cuando eliges al tomador de decisiones, al que toma las decisiones en cualquier situación. Tenemos un tomador de decisiones, dice, y eso es rápido. Eso es ante una situación, vas conduciendo y ves uno que se salta un semáforo, no te ha dado, ¿no? Pero, ¡bum! ¿No? ¿Qué haces? Pues enseguida pues te cabreas, tal, desgraciado, mira, tal, ¿no? Has elegido al maestro equivocado, te ha quitado la paz, pero rápidamente, al practicar el curso, ¿qué haces rápidamente? Gracias, Espíritu Santo. ¿No? ¿Qué ha pasado? No me ha dado, ¿no? Pero gracias, Espíritu Santo, por cuidar de mí. Gracias, y te olvidas, y ya te olvidas. Y ya ese coche que pasó, que se saltó, ya te olvidas, te olvidas. Gracias, Espíritu Santo, que has cuidado de mí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias a los ángeles, gracias en quien creas, ¿no? Espíritu Santo, Dios, Jesús, da igual, es gracias al ser, porque en realidad es al ser que eres. ¿El Espíritu Santo dónde está? Dentro de tu ser, porque es uno. Acordamos que es uno, ¿eh? El Espíritu Santo, Jesús, Dios, somos uno en la conciencia de Dios y somos uno. Entonces, ¿dónde está todo? Está dentro de ti, dentro de tu ser también. Entonces, gracias, gracias porque no ha pasado esto, gracias porque esta situación me ha hecho aprender. No todo, el curso dice que todo lo que experimentamos en esta vida es para gozarlo o para aprender. Situaciones malas para aprender, situaciones buenas y tal, pues disfrútalas. Todo lo que experimentamos o lo disfrutas o aprendes. Por eso esa frase se entiende ahora mejor. Donde antes se percibía pecado, donde antes yo percibía pecado, dolor, crispación, pues ahora se alza un mundo que se convierte en un altar de la verdad. Y allí tú te unirás a las luces del cielo. Ahí me uno yo a las luces del cielo y entonaré con ellas su himno de gratitud y alabanza. Gracias. Gracias porque ese no me dio. Gracias porque me ha venido esta situación. Gracias. Gracias por la pareja que tengo. Gracias por los hijos que tengo. Gracias. Hombre, pero si tus hijos van, te le vuelven loca, ¿qué tal? No, gracias. Gracias porque me están enseñando constantemente, me están enseñando a que tengo que quererme yo también, me están enseñando a que necesito calmarme, me están enseñando a respetarme, me están enseñando constantemente, gracias. Y tal como ellas vienen a ti para completarse a sí mismas, así tú te dirigirás a ellas con el mismo propósito. Pues no hay nadie que pueda oír el himno del cielo sin añadir el poder de su voz a él. Fijaos, y tal como ellas vienen a ti para completarse a sí mismas, así tú te dirigirás a ellas con el mismo propósito, ¿no? Está hablando
de las situaciones, de las luces, como le llama las luces, entonarás en ellas un himno de gratitud y alabanza, donde antes percibías, ¿no? Las situaciones donde antes percibías pecado, pues ahora se alzarán en gratitud, y allí te unirás a las luces del cielo y entonarás con ellas su himno de gratitud y alabanza. Y tal como ellas vienen a ti, esas situaciones de luz, de alabanza, tal como ellas vienen a ti para contemplarse a sí mismas, así tú te dirigirás a ellas con el mismo propósito. Cuando yo veo en mis hijos, en mi pareja, en mis amigos, en una situación, veo alegría, veo paz, tal, lo único que estoy haciendo es contemplándome a mí mismo. Lo que hemos dicho, al contrario también, cuando yo veo caos, veo juicios, veo condenas, veo quejas fuera, me estoy contemplando a mí mismo. Pero al contrario también, cuando veo paz, cuando veo alegría, cuando veo gozo, me estoy contemplando a mí mismo. Pues no hay nadie que pueda oír el himno del cielo sin añadir el poder de su voz a él, haciéndolo así aún más dulce. No hay nadie, fijaos, no hay nadie, pues no hay nadie que pueda oír el himno del cielo sin añadir el poder de su voz a él, haciéndolo así más dulce. Y todos se unirán al himno ante el altar que fue erigido en el pequeño espacio que el pecado proclamaba que era suyo. Y ese pequeño espacio está en nuestra mente. Ese pequeño espacio que está en nuestra mente y el ego proclama que es suyo y te quiere dominar, y muchas veces no nos dominas. Nos acordamos que el 99,9% de nuestra mente la dirige el ego. Ay, qué poquito nos queda para decidir con el Espíritu Santo. Sí, pero nosotros tenemos el poder con el tomador de decisiones, tenemos el poder, y cada vez más con la práctica tenemos el poder de decidir quién dirige esa situación, qué es lo que quiero ver fuera, cuál es mi percepción, qué es lo que quiero ver fuera. Yo puedo decidir, y ese es el tomador de decisiones, yo puedo decidir. Pero como vamos en piloto automático, ¿no? Por eso decía Carl Jung, cuando tu inconsciente dirige tu vida, ¿no? Pues hasta que no hagamos lo inconsciente consciente, creerás que tu vida la diriges tú, ¿no? Y en realidad la está dirigiendo tu inconsciente, que es el piloto automático. Y todos se unirán al himno ante el altar que fue erigido en el pequeño espacio que el pecado proclamaba que era suyo. Y lo que entonces era minúsculo se habrá expandido hasta convertirse en un himno excelso en el que todo el universo se habrá unido cual una sola voz. Fijaos qué forma más poética de decir que al final, cuando todos tomemos conciencia, pues nos daremos cuenta que solo somos uno, una sola voz. Esa pequeña mácula de pecado, esa insignificante, ¿no? Como decía un cantautor, dice, veo una grieta en la pared por la que entra la luz, ¿no? Pero solamente por esa grieta que entra la luz puedo ver la luz, puedo saber que hay luz. Esa pequeña mácula de pecado que aún se interpone entre vosotros está demorando el feliz momento en el que las puertas del cielo se abrirán
aunque sea solo, ¿no? Recordamos que el pecado es el error, ¿eh? Si solamente con un minúsculo error que se interponga entre nosotros, está demorando el ser feliz y el momento en que las puertas del cielo se abran. Está demorando solamente, por eso el curso dice una frase cuando dice aquello de Espíritu Santo, te entrego todos mis pensamientos erróneos, te los entrego todos, te entrego todos mis pensamientos, para que tú elimines de ellos todos aquellos que no sean dignos del amor de Dios. Y me abro a recibir la sanación de mi mente y acepto la expiación, el cambio de percepción. La expiación del curso es el cambio de percepción y acepto la expiación para mí mismo. Gracias, Espíritu Santo, por llevarme siempre de la mano, siempre de la mano. Que el llevarte siempre de la mano es que siempre me voy a acordar que tengo que elegir al maestro adecuado, siempre el Espíritu Santo. Cuán pequeño es el obstáculo que te impide disponer de la riqueza del cielo. Solamente si no le entrego todos mis pensamientos, si solo dejo uno, cuán pequeño es ese que dejo, ese pensamiento, ese el no perdonar. Yo a aquella persona no la perdono de hace ya 20 años, no la perdono, no la perdono aquella. Pues cuán pequeño es el obstáculo que te impide disponer de la riqueza del cielo, de la paz, del amor, ver paz, ver amor, de esa paz interna que buscamos, pero solamente solamente ese pequeño detalle, ese pequeño error que no quiero perdonar. Y cuán grande será el gozo en el cielo cuando te unas al imponente coro en alabanza al amor de Dios. Bueno, pues aquí acabamos la parte de hoy, ¿no? Ese lugar que dejamos vacante. ¿Mm? El pecado con el error. Con ese error dejamos un lugar vacante porque no lo sustituimos, ¿no? Porque cuando hemos dicho la frase esa que hemos comentado antes, ¿no? Espíritu Santo, te entrego todos mis pensamientos, entonces no dejes un lugar vacante. Al entregar todos mis pensamientos, te entrego todos mis pensamientos para que tú elimines de ellos todos aquellos que no sean dignos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque me vas a dar pensamientos de gozo, de alegría, de paz, de amor. El Espíritu Santo te los puede cambiar, tú lo entregas porque no son míos, son del ego. Y yo soy un ser de luz, yo soy un ser de Dios, yo soy uno en la mente de Dios. Yo no puedo estar pensando en juicios, en críticas, en condenas, en hacer, en hacer juicios a otras personas, críticas a otras personas que me están quitando la paz. ¿Cuándo me doy cuenta que estoy eligiendo al maestro inadecuado? Cuando me está quitando la paz. Si yo estoy diciendo y me quita la paz, bueno, pues hasta aquí hemos terminado hoy. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que comentar. Si no, lo dejamos aquí y nos vemos la semana próxima. Gracias, Clara, gracias, Jazmín, por venir a este Gracias. espacio. Dudas muchas. Dudas muchas, pues práctica. Ya, pero esa es la cuestión, que cuando lo ¿Cómo lees lo y lo solucionamos? practicas, Práctica. muy bien. Pero luego viene Paco con las rebajas. Claro, pues sí, eso es lo difícil. Sí, sí, poner en Facebook y en redes sociales frases bonitas y tal, eso Queda está muy muy bien. bien, eso queda muy bien, pero ponlo en práctica, ponlo en Ay, práctica. No, veo el amor en esa persona, pero si ese desgraciado tal, que ese era mi jefe que me tenía puteado durante 20 años, y encima me ha pegado un palo en la cabeza. sí, y encima me echó y no me indemnizó. Claro, ¿cómo voy a ver el amor en él? Claro, sí, eso es lo difícil, claro que sí. Bueno, pues gracias, gracias, gracias.
Eh, pues nos vemos la semana próxima. Seguiré enviando, no sé si lo habéis visto en el Facebook o en el correo, el enlace. Seguiré enviándole el enlace y el que quiera Yo Facebook no conectarse. tengo. Soy enemigo de Sí, las redes. Dejo ya de que me manipulen tanto. por eso te ha costado tanto. Mira. Claro, claro. Es que no, es que ya me siento demasiado coaccionado por todos los lados. Bueno, bueno, Te pues van eso es lo que enjaulando tienes, poco a poco. pues eso es lo que tienes que cambiar. Pues esa es la forma, esa es la forma de pensar, el pensamiento que tienes que cambiar. Cuando en vez de sentirse coaccionado, me siento en paz y alegría, porque te está quitando la paz, ¿eh? Es que me Claro, siento claro, coaccionado, te está quitando la paz, cuidado. ¿A quién claro. estás eligiendo? Al ego, ¿A qué al maestro ego, estás eligiendo? Al ego. al ego. Claro, claro, Qué claro se ve a veces, qué claro. claro, así, así, Ahora vas y lo cascas. sí, es así, es así, es así, claro Gracias, que sí. Andrés. Gracias, Andrés. Gracias, 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 gracias. Gracias, señoras. Hasta la Gracias, semana que viene. gracias, gracias, gracias. Hasta Gracias. luego. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones para todos.